¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. Los saluda Rosa Casals. Estados Unidos registró una inflación interanual del 4,1% en mayo, su nivel más alto en 3 años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal para medir la presión de los precios. La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros, los costos de la gasolina. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3,4% en mayo. El presidente Donald Trump ha restado importancia al aumento de la inflación registrado en los últimos meses, una tendencia que consideró temporal e insistió en que los precios caerán con fuerza una vez que termine la guerra. La inflación en Estados Unidos toca un máximo de 3 años. Vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Vamos a ver, los avances no siempre lineales en las negociaciones de paz entre Oriente Medio y la rebaja del precio del crudo permiten pensar que se ha tocado techo en ese fuerte rebote de la inflación. Con eso cuentan los analistas, dada la caída del precio del crudo. El mercado del petróleo va a tardar en recuperarse tras la guerra en Irán, pero ya hay una bajada de los precios de la gasolina, aunque no obstante sigue siendo $1 más cara que antes de la guerra, y los precios de los boletos de avión pues todavía no han dado señales de querer ir a la baja. Pero la preocupación por el alza de los precios y la reacción que se espera de la Fed para darle contestación con subidas de tasas de interés se mantiene. Por 2 motivos. El primero es por la fuerte subida de la inflación subyacente, sobre todo por el lado de los servicios, que no está ligado ni a los aranceles ni a la energía. Y el segundo motivo es por la IA, por la inteligencia artificial, que antes de traer la productividad que vende, lo que está trayendo con la fuerte inversión y el incremento de la demanda son alzas de los precios de todos los componentes tecnológicos. Hoy, como muestra, Apple ha subido los precios de sus computadoras y su iPad, y Microsoft ha anunciado una tercera subida en 1 año y medio de su Xbox, la consola. Ana, el consumo es uno de los motores de la economía estadounidense tradicionalmente y hasta hace poco el más importante. ¿Cómo están reaccionando los consumidores? Pues el motor de la economía estuvo a punto de quedarse sin gasolina en el primer trimestre. Hoy se ha conocido la última revisión del PIB y la economía creció un 2,1% frente al 1,6% inicialmente estimado, pero el consumo privado pasó del estimado del 1,4% a apenas un 0,5%, es decir, un crecimiento anémico que ha sido compensado en el cálculo total del crecimiento por la inversión de las empresas, sobre todo las de inteligencia artificial. El consumo se ha recuperado en mayo, y a pesar de la subida de los precios de los que hablábamos antes, pero a pesar de esto se piensa que ha sido por la devolución de los impuestos y por la mejora del mercado laboral, además de la mejora del mercado de acciones. No obstante, hay muchos sectores que no han visto ningún incremento de ingresos, y lo que también se está notando es mucho más acceso al crédito y mucho más acceso a las cuentas de los planes de pensiones de ahorros para pagar emergencias. Muchísimas gracias, Ana, por el análisis, por ampliarnos estas informaciones. Hasta pronto. Gracias, Rosa. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que usará $200 millones de reservas que tiene Caracas con el FMI para la construcción de viviendas tras los devastadores terremotos que han afectado el país. La institución financiera dijo que la interacción con Caracas ahora priorizará la atención a esta tragedia. El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones suspendidas desde 2019. Julie Kotzak, portavoz del fondo, agregó que el FMI no está participando en la reestructuración de la deuda anunciada por Venezuela, cuya cuantía no ha sido determinada, pero que se estima supera los 240.000 millones de dólares. El gigante agroquímico alemán Bayer celebró el jueves la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de bloquear decenas de miles de demandas por los supuestos efectos cancerígenos de su herbicida Roundup, elaborado a base de glifosato. El máximo tribunal fundamentó su fallo en que la Agencia de Protección Medioambiental no estableció que la exposición al producto provoque cáncer. Desde que adquirió al fabricante estadounidense Monsanto en 2018, la empresa ha gastado más de $10.000 millones en resolver litigios relacionados con el herbicida. En un comunicado, Bayer confía en que estas demandas disminuyan drásticamente. Tras conocerse la noticia, sus acciones se dispararon casi un 19%.
Y Micron Technology superó este jueves por primera vez la valoración de mercado de Meta después de que las sólidas previsiones del fabricante de chips de memoria contribuyeran a prolongar un ascenso impulsado por la alta demanda en inteligencia artificial. La empresa subía al comienzo de la jornada más de un 13%. Las previsiones de ingresos y beneficios de Micron para el cuarto trimestre, dadas a conocer el miércoles, también hicieron subir las acciones recientemente. Micron se sumó al club de las empresas con capitalizaciones de mercado por encima de $1 billón. Desde el comienzo de año, el precio de su acción se ha más que triplicado. Este jueves la tensión volvió a dispararse en Hormuz. Un carguero que intentaba cruzar el estrecho fue atacado aparentemente por Irán. Se trata del primer incidente de este tipo desde que Estados Unidos e Irán firmaron un principio de acuerdo la semana pasada para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Por ello, la evacuación de barcos por una ruta segura se ha suspendido temporalmente, según la Autoridad Marítima Internacional. La noticia llegaba justo cuando el barril de crudo acumulaba una bajada de precio hasta los $75. En su mínimo intradía, el barril de Brent incluso bajó hasta poco más de $72, igualando el nivel que tenía antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Hasta este jueves, el tráfico marítimo por Hormuz daba señales de normalización. Unos 30 barcos atravesaron el estrecho en la jornada de ayer. Una noticia que desde luego impulsa a los mercados y alivia a los bancos centrales. Vamos a comentarlo con Ezequiel Daray, nuestro analista financiero. Ezequiel, muy buenas tardes. El petróleo, decimos, ha bajado y podría seguir haciéndolo. ¿Estamos ante una tendencia ya bajista o podría ser simplemente una situación de corto plazo? Podría ser una situación de corto plazo, Rosa, y algo que lo marca bien es que el precio de hoy es todavía más bajo que el precio a fin de año. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El mercado está tapado de petróleo. ¿Por qué? Porque muchos países de Occidente liberaron reservas en medio de la crisis, porque Estados Unidos levantó por 60 días las sanciones a Irán para que pueda vender su petróleo y porque al normalizarse Hormuz, por ejemplo, ya circulan los 20 millones de barriles diarios que ocurría antes de la guerra. Además, países como Brasil, como Guyana, como Argentina y hasta Estados Unidos han aumentado la producción de petróleo. Pero ¿qué pasa? Las reservas están en mínimo, hay que empezar a reponerla y la producción en el Golfo todavía no es normal. Así que cuando se acabe todo este petróleo que está flotando en el mar, volveremos a tener algo de escasez y seguramente algún rebote en el precio. Bueno, Ezequiel, ¿y qué significan estos valores del petróleo para la economía europea, como sabemos, tan dependiente de la importación de combustibles? Bueno, es una gran noticia, pero nos lleva a pensar si el Banco Central Europeo no cometió un error, no se apuró al subir los tipos de interés, porque esta no era una inflación por exceso de oferta monetaria, es una inflación por un shock de oferta. Cuando aparece el petróleo, baja el precio. Y de hecho, tanto el petróleo como el gas, que ya está a 41 euros por megavatio hora, está prácticamente a los niveles preguerra, y con esta suba de interés lo que puede llegar a hacer es frenar un poco más la economía que está estancada. Eso sí, el combustible va a bajar un poco más lento porque el gran problema no es la producción de petróleo, sino el refino. Hay muy poco refino en el mundo y además Ucrania ha atacado 8 de las 10 refinerías rusas, con lo cual está agravando un poco esta situación. Ezequiel, muchísimas gracias por este análisis. Saludos. El primer ministro chino, Li Qiang, rechazó las críticas de que Pekín logra una ventaja competitiva gracias a subsidios desleales otorgados a sus empresas, esto en momentos en que la Unión Europea busca cómo equilibrar la relación comercial con el gigante asiático. Varios países acusan a China de usar estas ayudas estatales para inundar los mercados con productos a precios artificialmente bajos, apuntando especialmente al sector de los autos eléctricos. El primer ministro chino aprovechó su discurso en el Foro Económico Mundial de verano que se celebra en su país para sostener que el auge de las nuevas energías y los vehículos eléctricos es el resultado de avances propios en materiales, baterías y telecomunicaciones y no de la intervención estatal. Los pescadores mexicanos denunciaron un nuevo desastre petrolero frente a la costa sur del país que habría sido provocado por Pemex, la empresa estatal mexicana de petróleo. La fuga se produjo en una refinería de la ciudad de Salina Cruz, en el sur del estado de Oaxaca. Pemex informó el domingo que el incidente estaba bajo control. Un arroyo contaminado con petróleo en Salina Cruz, en la costa del Pacífico, en el estado mexicano de Oaxaca.
La directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento está preocupada por la magnitud de la catástrofe ambiental. El hidrocarburo, recordemos que el hidrocarburo de entrada es un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque es corrosivo, es decir, destruye materiales y tejido vivo. Es reactivo, es decir, inestable. Y también es tóxico. La causa de la contaminación es una fuga en un oleoducto de la empresa estatal mexicana Pemex que extrae petróleo en la zona. Pemex cuenta con una refinería en la ciudad portuaria de Salina Cruz. Los trabajadores de Pemex se encuentran reparando el oleoducto. Este año la empresa ya sufrió varios derrames. El ocurrido en febrero afectó a unos 600 kilómetros de costa a lo largo del Golfo de México. En respuesta, a principios de abril se organizó una marcha de protesta en el estado de Veracruz. El domingo pasado, Pemex informó que el derrame de petróleo en Salina Cruz estaba bajo control, pero la contaminación provocada por el incidente se puede ver con claridad. Aquí en nuestra laguna, como ustedes pueden ver, las manchas del impacto están sobre la orilla de toda la laguna. También los pescadores están sufriendo las consecuencias de la catástrofe ambiental. Pues mire, pues a nosotros sí nos afecta muchísimo porque pues la mayor parte del trabajo que ejercemos nosotros es en el mar, ¿sí? Es la pesca. A consecuencia de tanta contaminación, lo que sucede es que pues ya no haya tantos peces aquí en la orilla y tengamos que ir mar adentro, ¿sí? Y nuestros equipos pues ya no están capacitados para tal. Los pescadores temen que la marea negra perjudique la cosecha de ostras. Y con esto ponemos punto final a este segmento de economía. Les invito a que sigan aquí conectados a Deutsche Welle. También pueden visitar nuestras redes sociales para ver estas y otras noticias. Nos vemos en la próxima edición.